Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas, él ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. Cuando emoción por siglos vi brillando como pasó. Yo cantaré por siglos mil su amor que me salvó. Oh, gracias, gracias Dios. Oh, gracias, gracias Dios. Saludo en este momento en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, a toda la amada iglesia en San Francisco, a nuestro pastor Abel Mora, a su familia, a nuestro hermano Alejandro y a toda la amada iglesia en el nombre glorioso de Jesús, a los amigos, a los que nos escuchan, amén. Yo quiero compartir un pensamiento de la palabra de Dios en este momento y quiero que lo hagamos allí en el libro de San Juan 4. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar, y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esta agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Gloria al nombre de Jesús. Este tema lo he titulado Aprovechando la oportunidad. Gloria al nombre de Jesús. Vemos la historia del Señor Jesucristo con la mujer samaritana, en el cual el Señor Jesús nos enseña
y es un maestro para enseñar a su pueblo, a sus discípulos y a nosotros. Y él aprovechó la oportunidad en ese momento cuando se encontró con una mujer. Sabemos quién era esta mujer, ¿verdad? En el cual era una mujer que de pronto tenía un historial muy triste, muy doloroso, tal vez muy vergonzoso, pero el Señor aprovechó esta oportunidad. Si miramos la enseñanza del Señor Jesús, Él aprovechó la oportunidad para predicar. Miraba la necesidad y miró la necesidad de esta mujer, en la cual tal vez tenía vacíos en su corazón, tenía tal vez dolor en su alma, se sentía tal vez avergonzada de lo que ella hacía, ¿verdad? Pero el Señor Jesús aprovechó esa oportunidad y no miraba los obstáculos como lo había en ese momento. Tal vez Él de pronto en nosotros como seres humanos o como cristianos, de pronto ponemos obstáculos al predicarle a una alma. De pronto decimos, este no me va a escuchar, o de pronto me va a poner pretextos, o quizás no va a querer escuchar el mensaje. Pero el Señor Jesús en ese momento tiró la red y no miró el obstáculo, quitó el obstáculo que había en ese momento. Porque en ese momento había el obstáculo que entre judíos y samaritanos no tenían nada en común, ¿verdad? A él no le importó lo que dirían, ¿cierto? De pronto en ese momento no se imaginó y no pensó el qué diría. Tal vez hoy en día nosotros pensamos, pero ¿qué dirán si me ven hablando con él o aquella, siendo tan pecador o tan injusto, ¿cierto? Pero a Dios no le importó esto. Tenían claro que la salvación era para todo ser humano, no importando la raza, ni el extracto, ni la mala reputación que tengan las personas o lo malo que sean. Debemos tener en claro que debemos predicar a todo el mundo sin importar nada, solo que las personas sean salvos. Así como el Señor Jesús, de pronto, a pesar de que habían obstáculos en el momento, Él no los miró. Él lo importó fue la salvación de esa alma, hablarle de su salvación, hablarle del agua viva, como dice su palabra. Aunque de pronto esta mujer estaba recogiendo agua para calmar de pronto su sed física, pero el Señor Jesús le llevó fue la palabra de vida que calma de pronto en estos momentos en los cuales se está viviendo adversidades, tristezas, angustias, preocupaciones, en las cuales hoy el mundo está confundido. Y es donde nosotros debemos predicar la palabra de Dios y decirle al mundo que sí hay una salida. Y esa salida se llama Jesucristo de Nazaret. Él es la única salida que tenemos en este mundo. Y en este mundo se necesita hablar de esa salida que es Jesucristo. Qué bueno, hermanos, que en este momento quitemos los obstáculos, quitemos los temores, los miedos, las penas y hablemos de este amor de Jesucristo, en el cual hay vida y vida eterna. En este momento es en los momentos donde más el mundo necesita de Jesucristo. En este momento es donde el mundo necesita que le hablen que hay una salida, que hay una esperanza. De pronto no de riquezas, de ambiciones, de pronto no de posesiones, pero sí una esperanza gloriosa, una esperanza eterna que es más allá aún de la misma muerte. Y qué bueno que en este momento nosotros, como hijos de Dios, podamos hablarle a los perdidos, como lo hizo el Señor Jesucristo, que no perdió la oportunidad. Tal vez nosotros en este momento estamos teniendo la oportunidad de encontrarnos con el amigo, con el vecino, con el hermano, pero nos olvidamos de hablarle de Dios. Tal vez hablamos de la pandemia, de las enfermedades, de cuántos muertos hay en cada país, de que cuántos muertos hay en nuestra nación,
pero nos olvidamos de que cuántos están muriendo sin Cristo. Y esto es lo más importante, que hablemos de Cristo, que hablemos de la esperanza gloriosa que Dios está preparando para su pueblo. ¿Y cuál es esa esperanza? Esta salvación. ¿Y cómo debemos hablarles? ¿Y cómo vamos a entender? ¿Y cómo vamos a comprender? ¿Verdad? Como dice la palabra, ¿y cómo entenderán si nadie les predica? Qué bueno que en estos momentos nosotros aprovechemos de predicarles a las almas. Qué bueno que en estos momentos aprovechemos de hablarle a nuestros amigos, a nuestra familia, de enviarles mensajes de salvación, mensajes de esperanza, porque en estos momentos es donde el ser humano necesita esperanza, donde el ser humano necesita una ayuda, un socorro. Tal vez en este momento hay muchos vacíos, como lo había en esta mujer, pero en ese momento ella escuchó el mensaje de Dios y lo pudo entender, ¿verdad? Y qué bueno que en este momento nosotros le prediquemos a las personas que puedan reconocer que necesitan de Dios, que así como necesitan, ¿verdad?, la comida sólida, el agua física, ¿verdad?, para calmar su sed, ¿cierto?, para calmar su hambre, puedan entender que también necesitan del agua de vida, que es Jesucristo, el Señor. Y que Él quita esos vacíos, esas vidas cargadas de pecado, como nos dice Isaías 51, ¿verdad? Quiero que lo leamos en el nombre de Jesús. Isaías 55:1. Dice, a todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Qué bueno que en este momento recordemos que no debemos solamente pensar en la comida sólida, en la comida física, ¿verdad? En llenar, de pronto, en quitar esta sed física, ¿cierto? Sino que también recordemos que más importante, más que todas esas cosas físicas, es nuestra vida espiritual. A nuestros hermanos que de pronto se encuentran desanimados, de pronto que se encuentran perturbados, que se encuentran preocupados. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Cómo voy a pagar el arriendo? ¿Qué va a ser de mí si no se levanta de pronto esta cuarentena? Quiero recordarles que Jesucristo es el todo de nuestra vida. Y que si nosotros hacemos lo que Él nos manda, Él sabrá sustentar a su pueblo, como lo hizo en el desierto. Aunque duró 40 años en el desierto su pueblo, en un desierto en el cual no había ni agua ni comida, Dios lo supo sustentar. Qué bueno que en este momento nosotros recordemos que Dios es el todo en nuestra vida, que Él nos ha mandado a cumplir un mandamiento y es de predicar el evangelio, de anunciar estas buenas nuevas, que nos preocupemos no tanto por los que mueren, sino cómo mueren, sin Dios y sin salvación. En este momento el Señor nos recuerda de que prediquemos, de que anunciemos las buenas nuevas, de que le hablemos a los perdidos, de que hay una esperanza, aunque sea que muramos en medio de esta pandemia. Lo importante es para dónde nos vamos. Como dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Sea que muramos o sea que vivamos, del Señor seamos. Hermanos y amigos, en esta mañana o en este momento yo le quiero recordar de que hay una esperanza viva en el Señor Jesucristo. Hay alguien, un ser especial, un ser supremo en el cual tiene la solución para cada dificultad, para cada necesidad. Pero en este momento la dificultad y la necesidad que más pesa en este momento es nuestra salvación. ¿Y tú con quién te vas? Y tú en este momento, si el Señor Jesucristo viniera,
¿con quién te irías? Si te quedarías o te irías con Dios. En este momento yo quiero que reflexionemos y le pidamos al Señor que nos ayude a mejorar nuestra comunión con Dios. Este hermano que de pronto se encuentra desanimado, se encuentra triste y abatido porque de pronto no tiene trabajo, recuerda que tenemos un Dios grande, porque dice la palabra de Dios: mío es el oro, mía es la plata, yo pagaré. Qué bueno es que nosotros aprendamos a creer quién es Dios en nuestra vida. No solamente por lo que nos da, sino porque quién es Él en nuestra vida. Si Él es importante, si Él es el número uno en nuestra vida. Recordemos, mis amados hermanos y amigos, que Dios debe ser el primer lugar en nuestra vida y que realmente necesitamos hablar de su grandeza. Necesitamos hablar de que Él es grande, que Él es poderoso para obrar de una manera muy especial en nuestro corazón y que no hay obstáculos para que nosotros no hablemos su palabra, sino que más bien la prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Y es el momento, hermanos, de que prediquemos su palabra. Es el momento donde en este momento la gente se encuentra confundida y le hablemos de Jesucristo, que Jesucristo es real, que Él es poderoso, que lo que está pasando es con un propósito y que Dios quiere que nadie se pierda, sino que todo el ser humano, ricos y pobres, libres y esclavos, para todo ser humano sea predicada esta palabra. Quiero decirles en el nombre de Jesucristo que sigamos adelante, que no desmayemos, que recordemos que tenemos el Dios que es el agua de vida, el único que calma esa sed, el único que quita esa hambre, es Jesucristo. Y que podamos hablarle a los perdidos, a las almas, que Dios les ama en gran manera, no importando el pecado que hayan cometido, no importando la situación que se encuentren, ahí está Dios, porque Dios es un Dios perdonador, un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Así es que les animo en el nombre de Jesús que aprovechemos la oportunidad de hablarle a las almas, de hablarle a nuestras familias y que no nos confundamos en este momento en los cuales estamos viviendo, sino que recordemos que dependemos de Dios. Así es que los saludo y les digo en el nombre de Jesús que adelante con el Señor, que el Señor Jesucristo les bendiga, les guarde y a todos los amigos, que Jesucristo les ama y les quiere salvar, que Jesucristo tiene un plan muy importante y es de salvarlos. Así es que les animo en el nombre de Jesús, adelante. Dios les bendiga a todos, les amo en el amor de Jesús y que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.